A usted muchas gracias por su sintonía. Para nosotros en TN23 ha sido un privilegio y ha sido un honor que usted esté con nosotros a lo largo de este año 2015. Estamos en los últimos días y la época propicia para hablar sobre las festividades de fin de año, y es precisamente el tema de nuestro programa de hoy aquí en El Rostro de la Noticia. Estas tradiciones tan únicas, tan guatemaltecas, sobre las cuales hoy hará un repaso un invitado especial que siempre está con nosotros para las fechas especiales. Es el licenciado Miguel Álvarez, quien es cronista de la ciudad, un historiador muy conocido en Guatemala. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gusto siempre poder platicar, dirigirme a todos los que nos ven con un tema particular que a mí me apasiona, que es Guatemala. Gracias, licenciado, nuevamente por estar con nosotros. Y entonces iniciamos históricamente estas tradiciones guatemaltecas. ¿Cuáles se mantienen y cuáles han ido teniendo ciertos cambios? ¿Cómo no? Aquí tenemos que contemplar en principio lo que es en sí la Navidad. La Navidad es una fecha simbólica para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, esta fiesta se fue celebrando en los distintos países del Viejo Mundo y llega a América a raíz de la colonización. Y en Guatemala encontraron un terreno muy fértil. Y fue así como nuestro país le da una nueva forma a la Navidad, la que podemos llamar entonces chapina o guatemalteca, porque afloran una serie de sentimientos y de situaciones culturales que el guatemalteco ha sabido aglutinar a lo largo de los siglos. En el siglo XIX hubo un pensador y político del Partido Liberal que era don Ramón A. Salazar. Él era muy áspero hacia nuestras tradiciones. Sin embargo, las describe y muy minuciosamente, pero resulta algo. Por azares del destino tuvo que cumplir una función diplomática en Alemania, allá a finales del siglo XIX. Estando en aquel país europeo, pues él escribe, es Nochebuena, es muy blanco, hay un árbol muy raro que le prenden luces. No se puede concebir la Nochebuena sin nacimiento, sin hojas de pacaya, sin manzanillas, sin flor de Pascua y sin tamales. Eso quiere decir de que este guatemalteco sintió el olor, el sabor y la nostalgia de la patria en la distancia. Es lo que se lleva adentro. La Navidad para nosotros es precisamente ese color, esos olores y sabores, pero sobre todo la Navidad tiene un fin fraterno, espiritual, y esto es lo que se debe de conservar, porque la noche, esa noche tan hermosa y tan esperada de la Nochebuena, es la que trae ese encuentro de la familia, los amigos, los vecinos, tomar un ponche, empezar a degustar el tamal, a las 12 en punto la Nochebuena, los abrazos, la colocación del niño Jesús en el nacimiento. Eso es la Navidad chapina. Los cánticos, esos cánticos tan hermosos que llamamos villancicos, de los cuales encontramos muy antiguos. En los primeros años de la colonización, ya en Huehuetenango se han localizado partituras de villancicos del siglo XVI. Muchos de esos tal vez podemos indicar que vienen de Europa, en este caso de la península ibérica, pero allá ya no existen y se han conservado en nuestro medio. Y también aquí en Guatemala hemos creado villancicos muy hermosos que van de acuerdo al sentimiento guatemalteco, porque el guatemalteco es muy piadoso en estas manifestaciones religiosas, y todo eso lo podemos ver a través del canto, la preparación tan minuciosa de los nacimientos y las decoraciones que se hacen. Por lo tanto, creo que la Nochebuena guatemalteca es un momento que nos permite recordar el pasado, vivir el presente y sobre todo pensar en un futuro mejor. Pero la Nochebuena en Guatemala
viene preparándose desde días antes, porque podemos indicar que antropológicamente el ciclo de la Navidad en Guatemala lo vamos a encontrar a partir de la víspera de Concepción, o sea, 6 de la tarde del 7 de diciembre al 2 de febrero, día de Candelaria. Mientras que desde el punto de vista litúrgico, la Navidad está precedida por un periodo llamado Adviento, que son 4 domingos, terminando el último antes de Navidad, y ahí precisamente el 25 de diciembre al 6 de enero ya es el ciclo litúrgico de la Navidad. Y podríamos hablar de otra Navidad, la comercial. Esta se inicia meses antes, pero a mí me interesa en este momento mucho la religiosa, pero sobre todo lo que es cultura popular, la que abarca del 7 de diciembre al 2 de febrero. ¿Cómo son estas manifestaciones entonces cronológicamente desde el 7 de diciembre? ¿Cómo no? Hay que tomar en cuenta que muchas de estas tradiciones han ido evolucionando. El hecho que conocemos como la quema del diablo, originalmente fueron las luminarias de la Virgen. Estos eran unos pebeteros elegantemente colocados en la Plaza Mayor, esto en Santiago de Guatemala, luego en la Nueva Guatemala, donde se colocaban ceras y hacían arderse a las 6 de la tarde. No había ni siquiera luz o faroles en la calle, porque fue hasta 1842 cuando hay alumbrado público. Entonces, antes no había alumbrado público. Entonces, la luminaria cambia totalmente la noche de un día importante, se ilumina. Esto lo patrocinaba el ayuntamiento. Incluso ya en la Nueva Guatemala, las luminarias las encontramos no solo en fiestas como la de Concepción, sino que también cívicas. Dentro de ellas, la independencia en 1821, la fundación de la República en 1847, y en 1855 tenemos una descripción hecha por un francés, el abate Brasset de Bourbourg, quien, subido en lo alto del Calvario, vio cómo por arte de magia se encendía la ciudad. Él indica, yo nunca he visto una iluminación tan fantástica, ni en México, ni en Nueva York. Más bien, me figuro estar en las fiestas de las luces en Bengala. Esto quiere decir que la luminaria era entonces algo fastuoso, porque incluso habla de que había competencia entre los edificios. Poco tiempo después, y sobre todo después de la Revolución del 71, la luminaria se convierte en hoguera. Y ya no se va a llamar la luminaria, sino que va a transformarse en la quema del diablo. Entonces es un hecho del siglo XVI que en el siglo XIX se cambia, en el siglo XX se transforma y sigue evolucionando, porque actualmente el hecho sigue. A las 6 de la tarde hay cohetería por toda Guatemala y se quema una figura del diablo. ¿Son menos fogarones cada año, licenciado, según su visión? Lo que pasa es que el fogarón se ha convertido en diablito. Entonces tendríamos que verlo, porque la venta de los diablitos, al parecer de los piñateros, cada año se incrementa. Sí. Y esto está, bueno, pues porque la tradición continúa, dado a que la piñata se quema rápidamente y no se pierde con la función original de la tradición, que es luz. En el interior del país también se lleva a cabo este acontecimiento, pero siguen haciendo hogueras. Al día siguiente se llevan a cabo las fiestas de la Virgen de Concepción, las cuales se celebran en casi toda la República. Recordemos Ciudad Vieja, Zacatepec, que es Villanueva en el departamento de Guatemala, Escuintla, Concepción Chiquirichapa, Concepción Sololá, la cabecera de Sololá, y en la Nueva Guatemala, en la capital de la República, tenemos una tradición que está vigente desde hace 400 años, que es el rezado o procesión de la Virgen de Concepción de San Francisco. Luego, al día siguiente, tenemos el rezado
muy hermoso también, en Catedral Metropolitana. Los rezados de Concepción estarán hasta el 6 de enero en el Guarda Viejo. La fiesta de Guadalupe, la cual se celebra en Guatemala con mucho ahínco desde mediados del siglo XVIII. Las posadas. ¿Las posadas inician entonces cuándo y en qué fecha iniciaban antes? La posada es un novenario. Entonces, aunque ahora pueden empezar antes, el calendario para la posada es del 16 al 24 de diciembre. Y por cierto, la posada es uno de los grandes aportes de Guatemala a la Navidad. Hoy en día habrán algunos países hermanos que tienen posadas muy lindas y que las difunden a través de todos sus medios. Pero sin embargo, las posadas se originaron en Guatemala. Y para esto tenemos documentos. El primero va a ser el testamento del hermano Pedro, 1667, que él antes de morir pide que no se pierda la costumbre de la procesión de Nochebuena. El primer biógrafo de este santo fue Fray Gonzalo García de la Concepción, quien publicó su biográfico del hermano Pedro en Sevilla, en España, en 1723. Y él ahí describe que en las vísperas de la Nochebuena el hermano Pedro juntaba a muchas personas con faroles, con panderetas, con pitos, instrumentos musicales, dentro de ellos la tortuga de origen prehispánico. En Andas, San José y la Virgen vestidos de peregrinos por las calles de la ciudad de Santiago, y la Nochebuena buscaban entonces el hospital de Belén. Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato hablando entonces de este tema muy interesante en estas épocas, las festividades navideñas y las tradiciones propias, aún más los aportes de Guatemala hacia la Navidad. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, conociendo hoy un poco más de intimidades de la Navidad guatemalteca, lo propio, lo único que aporta Guatemala hacia la Navidad de todo el mundo, porque mucho de ello se exporta, como estábamos hablando, el licenciado Miguel Álvarez, quien nos acompaña en este programa, cronista de la ciudad, conocido historiador guatemalteco, y seguimos entonces con los aportes, lo único guatemalteco que luego es copiado en otros lugares del mundo. Sí, hablábamos de las posadas. Estas surgen en Guatemala con el hermano Pedro, pero recordemos de que la orden que él funda, los belemitas, en honor a Belén, la ciudad donde nació Jesús, ellos hacen una obra hospitalaria muy grande. Los enfermos que ya no los quieren en los hospitales, ellos los recogen. Y es así como surge la obra del hermano Pedro. Después de su muerte, Fray Rodrigo de la Cruz continúa la obra y se van a hacer hospitales al Virreinato del Perú, a Cuba, y muy especialmente al Virreinato de Nueva España, fundando su casa en la Ciudad de México, donde muere Fray Rodrigo de la Cruz. Antes de que los belemitas llegaran a México, no existen documentos acerca de las posadas. Eso quiere decir que van con los belemitas y salen de la ciudad de Guatemala. Pero también nuestros campos mesoamericanos, en la época de diciembre, se tiñen de rojo, que entran en contraste con el azul del cielo y el verde de nuestro follaje, la flor de Pascua, que es una especie propia de Mesoamérica. Antiguamente, pues esta la usaban en México y en Guatemala para la temporada. Y fue en el siglo XIX cuando se la llevan a Estados Unidos, y de Estados Unidos a Europa, y se convierte en la flor que representa mundialmente la Navidad. Esto sale de Mesoamérica, Guatemala es Mesoamérica. En Europa, y sobre todo en la época victoriana, en Inglaterra y su influencia en el mundo, la Navidad se va a endulzar con chocolates. Y el cacao es nativo de Mesoamérica, muy especialmente de Guatemala. Entonces ya vamos viendo todos esos aportes que hemos dado a nivel mundial. El nacimiento. Vemos que el nacimiento es traído por los colonizadores
y vamos a repasar muy rápidamente. Los primeros cristianos, ya en el siglo I, en las catacumbas de Roma, dejaron plasmadas las escenas del nacimiento, donde aparece claramente la Virgen María con el niño, el buey y la mula, que son tomados de las profecías del Antiguo Testamento. Los Reyes Magos en número de 3. Los pintores se esmeraron y se inspiraron en ese momento tan bello de la Navidad, pero fue San Francisco de Asís en 1223 cuando en el Valle de Rialto, la cueva de Grecho en Italia, hace un nacimiento. Y esto le gustó tanto a la comarca que año con año se fue repitiendo. Y los franciscanos lo difunden por toda Europa, llegando a la península ibérica, de donde pasa a América. En Guatemala, la fecha más antigua donde se menciona un nacimiento es 1629, pero no quiere decir que los nacimientos sean de esa época, porque lo están citando como algo que ya es parte de la cultura. Y lo hace un irlandés que es Thomas Gage, y describe el nacimiento con pajas, con flores de Pascua, con manzanillas, con pastores. Es nuestro nacimiento. El nacimiento de Guatemala pues tiene algo muy particular, olor. Y ese olor está dado precisamente por la manzanilla y algunas frutas de temporada. Y el nacimiento es creatividad. El nacimiento une, porque viene el abuelo, el nieto, discuten qué van a poner, dónde van a colocar los aserrines, los pastores. Entonces es una tradición muy hermosa. Y un rincón de la casa aquí en Guatemala se convierte entonces en Belén. Cada quien va a tener su Belén, pero ese Belén va a ser Guatemala, porque ahí vamos a ver a través de los paisajes los volcanes, los celajes de la época, las palmeras de nuestras costas, nuestros habitantes de distintas condiciones sociales, étnicas, y así podríamos hablar de la riqueza de los mercados de Navidad, donde vamos a ir a ver precisamente la artesanía, todas esas personas que a lo largo del año hacen los pastorcitos para llevarlos después al nacimiento, donde no importa la escala, puede haber una figura más grande que la otra, accidentes geográficos, pero la escena más importante del nacimiento es precisamente el pesebre, donde está el niño Jesús. Nuestras gentes buscan entonces los mercados navideños, a donde vienen los campesinos que nos traen pino, manzanillas ya en hebra, las parásitas. Podemos hablar también de los que hacen las casitas, los paisajes, los arbolitos, los que tienen los aserrines, traen las arenas. Entonces todo es un trabajo en el cual participan los guatemaltecos de distinto lugar, porque en el nacimiento vamos a encontrar pedazos de Guatemala, de oriente, del norte, del sur, del centro, y todo para que en nuestra casa recordemos el nacimiento de Jesús. Luego tenemos que hablar de la misa del gallo, aunque antiguamente era a las 12 de la noche. Ahora, por muchas cuestiones, sobre todo seguridad y distancia, las misas son entre las 6 y las 10 de la noche, pero sin embargo son las misas de Navidad, donde ya se lee el Evangelio de San Lucas, porque en Navidad se usan 3 evangelios, de acuerdo a los horarios de las misas. Pero en la misa del gallo se usa el Evangelio que nos va a describir precisamente la Navidad. Y los instrumentos se van a escuchar dentro de la iglesia, la tortuga. Las tortugas son usadas por los mayas y a través de la Navidad y sobre todo las posadas, pues lograron incorporarse a la cultura mestiza como lo hacen hasta la actualidad. Y otro instrumento de origen prehispánico son los chinchines, que básicamente son de jícaras de morro, elaborados en rabinal, una artesanía preciosa con nige, luego son esgrafiados, coloreados con
añelinas. Hay muchas tradiciones más, por ejemplo, los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Esta festividad recuerda a los niños que fueron asesinados por Herodes. Entonces se les da el nombre de Santos Inocentes. Pero aquí en nuestro medio, los inocentes se convierten en aquellas personas que son sorprendidas por una broma. El niño perdido y hallado en el templo cuando tenía 12 años. El niño se pierde y lo encuentran al tercer día en Jerusalén. En Guatemala se representaba y se representa robándose el niño. Es algo muy propio de Guatemala. Muy por los inocentes es a nivel iberoamericano. El robo del niño es más guatemalteco. Antes había una fiesta que sí era de la Iglesia Universal, el 10 de enero, la fiesta del niño perdido. En Guatemala pues se lo robaban, no mucho gustaba la idea, se devolvía antes del 2 de febrero. Día de Reyes, la Epifanía del Señor, quiere decir manifestación del Señor a los hombres. Ese era el día que antiguamente se repartían los regalos en Guatemala. En algunos otros países todavía se hace. En nuestro medio ya no, porque lo hacemos la Nochebuena. La fiesta de la Epifanía, pues últimamente está recobrando lo que era el roscón o rosca, que muchos pensarán de que es de influencia extranjera. Desde el principio podría decir que sí lo es, pero que ya en Guatemala ya se había utilizado hace muchísimos años, desapareció, ha vuelto. Y también tiene un significado muy especial para el Día de Reyes. La rosca en sí, el camino donde los Reyes Magos van buscando al niño. Luego recuerda a Herodes cuando se parte. Alguien encuentra una figurita del niño cuando lo encontraron. Y toda la decoración representa los regalos que los Reyes Magos llevaron. En Guatemala hay una tradición en un barrio muy antiguo. Es el Guarda Viejo, en la zona 8, que el día 6 de enero sale la procesión de la Virgen con los Reyes Magos. Pero la Navidad en Guatemala nos permite también que se alimente el mercado, el comercio, y vemos pues cómo las vitrinas se adornan, nuestras calles con luces, con motivos navideños, y todo esto hace que el guatemalteco se encuentre a sí mismo y que trate de buscar a través de la Navidad el consuelo que necesita y sobre todo un momento para reflexionar. Todas esas luces en nuestras calles pues nos hacen sentirnos muy felices, y vemos como las principales calles en el centro histórico, como las principales avenidas de la ciudad, se decoran. Los comercios pues tienen motivos preciosos, porque creo que la Navidad hoy en día pues va más allá del aspecto de religiosidad, y esto hace que la mayoría de personas puedan participar y puedan hacer valer también su propia visión que tienen de la cultura. Ir a la calle es muy navideño. Con esto cerramos, licenciado, porque tenemos un minuto para concluir, para que usted nos dé sus consideraciones finales sobre esta evolución de la Navidad en Guatemala. Todo va evolucionando, pero es importante que no se pierda el sentido, la raíz. La Navidad es espiritual. Estamos recordando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y hemos hecho un entorno con olores y sabores, pero lo más importante, la Navidad que nos permita que nuestro corazón sea el pesebre perenne para Jesús, y que esto nos permita vivir en paz como hermanos. Todos los guatemaltecos les deseo muy feliz Navidad a todos. Gracias, licenciado Álvarez. Pues con esto cerramos este programa especial sobre nuestras tradiciones navideñas, sobre la evolución de las mismas, sobre los aportes de Guatemala hacia la Navidad del mundo. Esperamos haya sido de su agrado toda esta narrativa que nos trajo el licenciado Álvarez en este programa. Y como siempre lo invito a quedarse aquí en TN23, más noticias y programas de contenido para usted. Con permiso.